Hola, buenas tardes. Nosotros venimos a hablar sobre una problemática social que está afectando a México, que es la discriminación hacia las mujeres y a la comunidad LGBT. Elegimos este tema porque actualmente siguen pasando feminicidios, transfeminicidios, violaciones, agresiones, desapariciones y crímenes de odio que demuestran que todavía existen muchas fallas en la protección de los derechos humanos. Aunque siguen leyes e instituciones que supuestamente protegen a las personas, la realidad es que miles de casos siguen quedando impunes. Muchas víctimas no reciben justicia o en ocasiones las autoridades incluso revictimizan a las familias. En México, las mujeres continúan sufriendo diferencia de género en diferentes espacios, como en su casa, en la escuela, en el trabajo, incluso por la calle. Y por otro lado, la comunidad LGBTQ recibe discriminación, rechazo social y ataques físicos y emocionales por prejuicios. Los derechos humanos son libertades y garantías que tienen todas las personas por el simple hecho de existir. Entre ellos está el derecho a la vida, a la seguridad, a la igualdad, a la identidad y a vivir libres de violencia. Sin embargo, cuando hablamos de feminicidios y crímenes de odio, podemos observar cómo estos derechos son constantemente violados. Uno de los casos más recientes que llamó mucho la atención fue el de Azucena Camarena, una mujer asesinada en Jalisco. De acuerdo a las noticias, el presunto responsable fue vinculado a proceso. En este caso, refleja la gravedad de la violencia contra las mujeres y también demuestra que muchas veces las víctimas ya habían vivido situaciones de riesgo antes de ser asesinadas. El feminicidio no es solamente el homicidio hacia una mujer. Se considera feminicidio cuando el crimen ocurre por razones de género, es decir, cuando existe violencia, odio y control por el simple hecho de ser mujer. México aún sigue registrando miles de casos de violencia contra la mujer. A pesar de campañas y movimientos sociales, muchas mujeres siguen sufriéndolo. No es justo que por el simple hecho de ser mujer tengamos que vivir con miedo. También es importante hablar sobre la comunidad LGBTQ, ya que muchas veces sufren violencia de género solamente por su orientación sexual. Esto demuestra que todavía existe intolerancia y discriminación dentro de la sociedad. En este caso, analizaremos diferentes casos reales y noticias relacionadas con feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio, además de explicar cómo afectan a los derechos humanos y qué consecuencias tienen para la sociedad. Ahora hablaremos uno de los temas más graves en los derechos humanos en México, que es el feminicidio. Un feminicidio representa un nivel extremo de violencia hacia las mujeres. En muchos casos, las víctimas ya habían sufrido amenazas, violencia psicológica o agresiones físicas antes de ser asesinadas. Un ejemplo importante es relacionado a Norma Andrade y el feminicidio de su hija. Norma Andrade es una activista y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, creada para exigir justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en la ciudad de Juárez. Después del feminicidio de su hija, ella comenzó a luchar para denunciar violencia contra las mujeres y exigir acciones reales por parte del gobierno. Años después, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano falló en la protección de las víctimas y en la investigación de los casos. Esto demuestra que muchas veces las autoridades no actúan de manera adecuada y permiten que exista la impunidad. La impunidad ocurre cuando los responsables de un delito no reciben castigo. En México, muchos feminicidios quedan sin resolver. Esto provoca enojo social, miedo y desconfianza hacia las autoridades. Además, las familias de las víctimas suelen vivir un proceso demasiado doloroso porque tienen que convertirse activistas para exigir justicia. Muchas madres buscan a sus hijas desaparecidas sin ayuda suficiente del gobierno. También es importante mencionar que la violencia contra las mujeres no empieza solo en el feminicidio. Existen diferentes tipos de violencia. Violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual y violencia digital.
Actualmente en las redes sociales también se ha convertido un espacio donde muchas mujeres reciben amenazas, acoso y difusión de contenido íntimo sin su consentimiento. La violencia de género afecta la salud mental, la seguridad y la libertad de las mujeres. Muchas viven con miedos de salir solas, usar transporte en público o incluso denunciar. Por eso surgieron movimientos feministas en México y en otros países. Estos movimientos buscan justicia, igualdad y protección para todas las mujeres. Las marchas feministas también son para que la gente vea casos que no se han visto y que son ignorados. Gracias a la presión social, algunos casos han logrado avanzar legalmente. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Las autoridades necesitan mejorar la prevención, la educación y las investigaciones. Además, es importante que desde la sociedad también exista el respeto hacia las mujeres y cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia. Violencia y crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ y más. Otro problema que enfrenta México es la violencia contra la comunidad LGBTQ y más. Muchas personas siguen siendo discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. Los crímenes de odio son agresiones motivadas por prejuicios, rechazo o intolerancia. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, México es uno de los países con más asesinatos de personas trans en América Latina. La organización Amnistía Internacional ha denunciado que continúan ocurriendo asesinatos y ataques contra personas de la comunidad. Estas agresiones muestran que todavía existen muchos prejuicios dentro de la sociedad. Las personas LGBTQ y más enfrentan problemas como discriminación laboral, rechazo familiar, bullying, violencia física, acoso y falta de acceso a la justicia. Muchas veces las víctimas no denuncian por miedo o porque creen que las autoridades no las tomarán en serio. Uno de los casos más conocidos fue el transfeminicidio de Paola Buenrostro en la Ciudad de México. Paola era una mujer trans que fue asesinada en 2016. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las personas trans. Después de años de lucha de activistas y organizaciones, el caso ayudó a visibilizar la violencia extrema que enfrenta esta comunidad. La palabra transfeminicidio se utiliza para describir el asesinato de mujeres trans por razones de odio o discriminación. Este tipo de violencia ocurre debido a prejuicios relacionados con la identidad de género. También es importante mencionar el caso del magistrado Jesús Ociel Baena. Ociel Baena fue la primera persona no binaria en ocupar un cargo de magistratura electoral en América Latina. Su muerte generó muchas dudas y debates en México. Aunque las autoridades dieron una versión oficial, muchas personas y colectivos LGBTQ y más señalaron preocupación sobre la investigación y el contexto de violencia hacia las personas de la diversidad sexual. Este caso generó indignación porque Ociel Baena representaba visibilidad e inclusión para la comunidad LGBTQ y más. La representación importa porque ayuda a combatir prejuicios y demuestra que todas las personas merecen igualdad de oportunidades. La discriminación puede provocar graves consecuencias emocionales y psicológicas. Muchas personas de la comunidad viven ansiedad, depresión y miedo debido al rechazo social. Por eso es importante crear espacios seguros, respetar pronombres, evitar comentarios ofensivos y promover la inclusión. Los derechos humanos deben aplicarse para todas las personas, sin importar género, orientación sexual o identidad. En este apartado vamos a hablar sobre las estadísticas, derechos humanos y el papel de las instituciones. Para entender mejor la gravedad de esta problemática, también es importante analizar las estadísticas y el papel de las instituciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida como la CNDH, ha publicado informes sobre la violencia, discriminación y violaciones a los derechos humanos en México. Estos documentos demuestran que todavía existen muchos desafíos para proteger las agresiones a las mujeres y a la comunidad LGBTQ y más. Entre los problemas más comunes se encuentran la falta de investigaciones adecuadas, la impunidad, la discriminación institucional y la revictimización. La revictimización ocurre cuando las víctimas o sus familiares son tratados de manera injusta por la sociedad o por las autoridades. Por ejemplo, cuando culpan a las mujeres por la violencia que sufrieron o cuando minimizan las agresiones en contra de las personas LGBTQ y más. Según informes de la UNAM y diferentes organizaciones, los crímenes de odio continúan aumentando. Esto demuestra que no basta con tener leyes, también se necesita educación y cambios culturales.
Muchas veces la discriminación comienza desde pequeños comentarios o estereotipos que parecen normales. Por ejemplo, burlarse de las personas por su orientación sexual, hacer menos a las mujeres o justificar conductas violentas. Todas estas acciones contribuyen a mantener la violencia dentro de una sociedad. La educación tiene un papel muy importante para prevenir estas problemáticas. Desde las escuelas se debe promover valores como el respeto, la igualdad, la empatía y la inclusión. También es necesario que las autoridades capaciten a los policías, ministerios públicos y jueces para atender correctamente los casos de violencia de género y discriminación. Un punto importante es el acceso a la justicia. Muchas víctimas no tienen los recursos necesarios para continuar los procesos legales. Además, algunas investigaciones tardan años sin resolverse. Esto provoca frustración y desconfianza. Las organizaciones civiles y colectivas feministas han sido fundamentales para apoyar a las víctimas. Gracias a ellas, muchos casos han recibido atención pública. Sin embargo, esto no debería de depender solamente de las activistas. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y la justicia. Los derechos humanos no deberían de quedarse solamente en documentos o discursos. Deben de reflejarse en acciones reales que protejan la vida y la dignidad de las personas. Después de analizar estos casos y noticias, podemos concluir que la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQI+, sigue siendo una problemática muy grave en México. Los feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio representan violaciones directas a los derechos humanos. Además de afectar a las víctimas y sus familias, también generan miedo dentro de toda la sociedad. Muchas personas viven con inseguridad debido a la violencia y a la discriminación. Por eso es importante que como sociedad no normalicemos estas situaciones. No debemos ignorar comentarios machistas, homofóbicos o discriminatorios. El cambio también comienza desde nuestras acciones diarias. Algunas propuestas para mejorar esta situación son: fortalecer las leyes y su aplicación, mejorar las investigaciones, brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas, promover educación con perspectiva de género y crear campañas de respeto e inclusión. También es importante que existan espacios seguros para denunciar, ya que muchas víctimas no denuncian porque tienen miedo o sienten que nadie les va a ayudar. Las autoridades deben garantizar protección y atención adecuada. La sociedad también tiene responsabilidad. Debemos aprender a respetar las diferencias y entender que todas las personas merecen vivir libres de violencia. La igualdad no significa solamente tratar a todos exactamente igual, sino garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Otro aspecto importante es escuchar a las víctimas y creer en sus testimonios. Muchas veces las personas que denuncian son juzgadas o atacadas. Eso provoca que otras víctimas tengan miedo de hablar. Las redes sociales también pueden utilizarse para informar, apoyar causas sociales y visibilizar injusticias. Sin embargo, es importante compartir información verificada y evitar la desinformación. Finalmente, queremos recordar que los derechos humanos son universales. Todas las personas merecen respeto, seguridad, justicia y libertad. Hablar sobre estos temas ayuda a generar conciencia y exigir cambios reales dentro de la sociedad. Mientras continúen existiendo feminicidios y crímenes de odio, será necesario seguir alzando la voz y defendiendo los derechos humanos. Gracias.